Entremos de lleno en esto. Hoy vamos a explorar un relato absolutamente fascinante conocido como La invasión del abismo. Y miren, lo verdaderamente cautivador de este material es que no estamos hablando de un tratado académico súper aburrido ni nada de eso, sino de una narrativa altísimamente dramática y llena de acción. Nos detalla un descenso épico hacia el inframundo. Es literal una operación de rescate a una escala cósmica que cuesta imaginar. La forma en que el texto construye esta invasión paso a paso nos invita a presenciar una de las mayores ofensivas tácticas jamás contadas. Ahora bien, para entender de verdad la magnitud de esta operación, primero tenemos que establecer qué estaba en juego. El relato describe el antiguo concepto del Hades de una forma bastante escalofriante. Lo llama una prisión de una sola vía. Se podía entrar, pero nadie salía. O sea, no era un simple lugar de descanso metafórico, era una bóveda de máxima seguridad ineludible para la humanidad. La regla inquebrantable en este universo es que la muerte es final y el cautiverio es absoluto. Entonces, para que esta historia tenga sentido, esa regla tan fundamental tiene que ser destrozada por completo. Parte 1. El descenso al abismo. El momento exacto en el que todo cambia no arranca con un gran estruendo en el cielo, ni con una marcha militar masiva, sino con un último suspiro en una cruz. Pero el relato nos dice que ese espíritu no se desvanece. De inmediato se transforma en una luz cebadora que se desploma en caída libre, a una velocidad vertiginosa, directo hacia el centro de esta prisión de la que, se supone, nadie puede escapar. Y el texto nos da un contraste sensorial brutal para que sintamos este momento. Fíjense, antes de la invasión, el abismo era pura obscuridad densa y un silencio sepulcral, el vacío absoluto. Pero de repente nos describe un cambio aterrador, una luz cegadora lo inunda todo, y las enormes estructuras de piedra empiezan a vibrar con una fuerza tremenda. No estamos hablando de una entrada sutil ni de un visitante silencioso. Es el choque violento de dos realidades, el anuncio de que esta fortaleza inexpugnable está bajo un asedio frontal. Pasamos a la parte 2, el pánico y la ruptura. Y la verdad es súper fácil percibir el terror absoluto de las fuerzas oscuras en este punto de la historia. Imagínense, estos guardianes demoníacos que habían gobernado sin que nadie los cuestionara desde el principio de los tiempos, de pronto escuchan un golpe seco que retumba en todos lados. Una autoridad de otro mundo está exigiendo entrar. Y ojo, no es una sugerencia educada, es una exigencia que hace temblar los mismísimos cimientos de su realidad. Según el texto, el asalto es táctico, abrumador y sobre todo imparable. Nos detalla una progresión casi militar. Primero, el descenso a toda velocidad envolviéndolo todo con luz. Segundo, la destrucción física de estas defensas milenarias. Tercero, el desarme total de las entidades gobernantes, incluyendo a la muerte misma, dejándola sin recursos. Y todo esto culmina en el gran objetivo, tomar el control arrebatando las llaves. Queda clarísimo que esto no fue una simple pelea caótica, sino una operación de altísima precisión. Y la facilidad con la que estas defensas son aniquiladas es impactante. Las pesadas puertas de bronce no es que solo se abren, el texto cuenta que se hacen pedazos en fracciones de segundo. Los tremendos cerrojos de hierro literalmente se derriten como si fueran cera. Y lo más loco de todo es que no necesitan un ariete ni fuerza física bruta. La pura autoridad de esta presencia entrante pulveriza barreras que llevaban enteras eras de tinieblas intactas, iluminando absolutamente todo al instante. Vamos al punto 3, el arrebato de las llaves. La confrontación central del relato nos pide visualizar un escenario verdaderamente épico. La muerte, descrita como la regente suprema del inframundo, y los señores de la oscuridad terminan arrinconados y retrocediendo ante el brillo de esta presencia inmortal. Todo ese poder absoluto que creían tener se esfuma de la nada frente a una fuerza que simplemente no juega bajo sus viejas reglas. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más fascinantes de todo el análisis. El texto lo enmarca como el acto legal más grande de la historia. O sea, no se trata solo de ganar a los golpes. Quitarles las llaves representa una transferencia vinculante de la máxima autoridad en el cosmos. Es un cambio total de jurisdicción. Quien tiene las llaves decide quién entra, y, lo que lo cambia todo, quién sale. Poner esta invasión en términos de pura legalidad universal le da una profundidad tremenda a la historia. El resultado directo de este trámite cósmico es la neutralización absoluta de los viejos jefes. Las fuentes detallan súper vívido cómo estos opresores terminan atados, encadenados y completamente humillados en su propia casa. Quedan impotentes, desarmados frente a las mismas almas que tuvieron de prisioneras por un montón de generaciones. Es una inversión total y un giro dramático enorme en la estructura de poder de ese universo antiguo. Llegamos a la parte 4, el rescate en las celdas. Con los guardianes ya derrotados, el relato hace un cambio de tono drástico.
Pasamos de toda esa acción militar intensa a un momento de muchísima conexión emocional cuando se entra a la zona de espera, el lugar exacto donde estaban todas estas almas justas aguardando. Y para captar de verdad el peso aplastante de esa espera, la narrativa nos tira una escala de tiempo que te vuela la cabeza. Milenios. O sea, no estamos hablando de días o un par de décadas. El texto dice que los primeros padres de la humanidad pasaron milenios en la sombra, aferrándose a la esperanza de que este preciso instante llegaría. Es un nivel de anhelo a una escala incomprensible. El relato describe este encuentro como algo súper conmovedor. Nos cuenta cómo este libertador se acerca, toma las manos de esos primeros humanos y con una autoridad que ya nadie le puede discutir, suelta una frase que altera la realidad. El tiempo de la esclavitud había terminado. Es el cierre oficial de esos milenios interminables, la ruptura definitiva de la regla máxima del inframundo. A raíz de esta liberación, la atmósfera de ese lugar se transforma de una manera radical. Pensemos que el inframundo estaba diseñado arquitectónicamente para ser un depósito de sombras, una sala de espera eterna y silenciosa. Pero de la nada, esa oscuridad choca con algo para lo que no estaba preparado en lo absoluto. El lugar entero se inunda de cantos y de una alegría desbordante por el reencuentro con los antiguos profetas. Simplemente, el abismo no estaba construido para soportar tanta esperanza. Punto 5. El gran éxodo triunfal. Porque, seamos claros, la misión nunca fue entrar heroicamente para decir hola o dejar un mensajito y ya. El objetivo principal era vaciar el lugar completo. Y así, la historia nos prepara el escenario para una marcha masiva, súper orquestada, directo hacia la salida del abismo. Cuando miramos la línea de tiempo de esta epopeya, es para no creerlo. Todo arranca el viernes con ese suspiro fatal, seguido por el descenso veloz y la toma de control. La tensión sube a 1000, pero todo culmina súper rápido durante la madrugada del domingo con ese tremendo éxodo masivo. En el transcurso de un solo fin de semana, la historia nos empaca una invasión completa, la rendición enemiga y la conquista total sobre el reino de la muerte. Para este clímax, el texto usa una metáfora militar súper clara y majestuosa. El libertador no sale escondiéndose por la puerta de atrás, para nada, sale marchando al frente como un general victorioso. Y no vuelve con las manos vacías, trae consigo el botín de guerra más valioso de todo el universo, la libertad absoluta de una multitud inmensa, sacada para siempre de las garras de la muerte. Y fíjense en esta ironía dramática que nos presenta el relato. Me parece brillante. Arriba, en la superficie de la Tierra, hay soldados superarmados montando guardia, cuidando una tumba de piedra a más no poder. Pero estaban custodiando un cascarón vacío, sin tener la menor idea de que la verdadera guerra cósmica ya se había librado y ganado justo bajo sus pies. Mientras cuidaban una piedrita inofensiva arriba, allá abajo la prisión real de la humanidad estaba siendo completamente vaciada. Todo este recorrido nos deja con una reflexión final buenísima basada en este texto. ¿Cómo cambia esta victoria las reglas del universo para siempre? Piénsenlo. Si una prisión de la que nadie podía escapar fue invadida con éxito y si las llaves del abismo cambiaron de dueño legalmente, las implicaciones son gigantescas. Redefine por completo cómo entendemos la vida, la muerte y quién tiene la autoridad allá afuera. Es un relato estructurado de manera increíble sobre el asedio más grande jamás contado. Un asedio que nos deja pensando, ¿quién tiene realmente el control de las llaves hoy?